el cuerpo y la sangre de Cristo, una fiesta central de nuestra fe. Nosotros proclamamos nuestra fe, adoramos a Jesús presente en la comunión, en la Eucaristía. Un tesoro de la Iglesia Católica, un tesoro de nuestra Iglesia. A veces los católicos no tomamos conciencia de que es la comunión, es un tesoro de tantas ofertas religiosas que tenés ahora, el universal, el padre sufrió no sé qué, el pastor de otra cuadra, de otra iglesia que se hable. Entre todas las iglesias, todas las ofertas, la única iglesia que tiene la comunión, la Eucaristía, es la Iglesia Católica, nuestra iglesia. Las iglesias protestantes, cuando se separaron de la Iglesia Católica, se quedaron con la Biblia, se quedaron con las oraciones, con buenas acciones, pero dejaron la comunión, porque ellos no tienen sacerdocio. Ellos no tienen sacerdocio. Entonces, al no tener sacerdocio, ya no hacen más la comunión. La Santa Cena que celebran es un recuerdo, en algunos casos una obra de teatro. Dan y comparten galletitas a veces y jugo de uva. Todo depende de lo que se le ocurra al pastor. La única comunidad, la única iglesia, la única comunidad cristiana que conserva desde la última cena, que fue la primera misa, hasta ahora, la misa, la comunión, es la Iglesia Católica. Por eso, qué bueno que ustedes hayan venido, papás, la familia, hasta los chicos a la catequesis, porque el único lugar donde se alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo es acá. Con las iglesias evangélicas, protestantes, compartimos la palabra, compartimos la versión, compartimos las buenas obras. Y eso lo podemos hacer con compañeros de trabajo, con vecinos. Pero no dejemos la iglesia, no dejemos de venir a misa, porque acá es el único lugar donde se te alimenta con la comunión. Tenemos que tomar conciencia que poco valoramos esta gracia, este don. Dice católico, ¿no? Con qué orgullo dicen los otros, yo soy de la iglesia. Nosotros tenemos que tener orgullo de ser la iglesia que te alimenta, no solo con la palabra, sino con el cuerpo de Cristo. El cuerpo que te da vida eterna. ¿Y por qué es tan importante? ¿Eso es importante? Claro que es importante. Claro que es importante. Una afirmación fundamental de la Biblia, una afirmación fundamental del Nuevo Testamento es: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros. Tanto amó Dios al mundo. Tanto significa todo, se vació. Dios nos dio todo dándonos al Hijo. Y no lo dio solamente en Belén cuando nació, lo da también en cada comunión. Tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo. Tanto nos amó Jesús que murió en la cruz y resucitó. Y para que nosotros podamos vivir ese perdón de la cruz y recuperar la gracia de ser hijos de Dios y vivir vida eterna, se hizo comida. Tanto nos amó Jesús que se hizo comida por nosotros. Se deja comer por nosotros. Y fíjense, ¿no? El Padre que nos envía al Hijo, el Hijo que se hace todo por nosotros, y nos da el Espíritu Santo a través de la comunión para que nosotros también podamos amar con ese amor a nuestro prójimo. Aquel que nos cuesta querer, aquel que nos cuesta amar, aquello que es difícil de hacer. Dios nos da el Espíritu Santo para que nosotros amemos como amó el Padre, como ama el Hijo. Qué lindo, a una corriente de vida en nosotros, que viene de Dios, no solamente buena onda, no solamente sentimientos humanos, que hace falta tenerlo, pero hay una corriente de amor que viene de Dios y que pasa por nosotros. ¿Cómo se llama esa corriente de amor que procede de Dios, que pasa a nosotros para que lo disfrutemos y llega al prójimo? ¿Cómo se llama? Caridad. ¿Cómo se llama? Caridad. ¿Cómo se llama? Caridad, ¿qué es? El amor de Dios que se devuelve a nosotros para que lo disfrutemos, para que nos desborde y le llegue al prójimo. ¿Cómo se llama la corriente de amor? Ah, sí, bueno. ¿Y cómo se dice en latín?
Ah, si le pregunto guaraní, sabe, pero en latín no sabe nada. A ver, ¿cómo se dice en latín? Caritas. ¿Cómo se dice? Miren qué feliz coincidencia. Santa coincidencia. Estamos en el domingo de la colecta de Cáritas. La colecta de Cáritas, esto para tomar conciencia, quizás lo teníamos que decir antes. No es salir con una cajita, llevarse un sobrecito, no, es activar la caridad de Dios, el amor de Dios. La colecta de Cáritas es como, digamos así, algo que nos tiene que recordar que todos los días tenemos que vivir esa caridad con nuestro prójimo. Y que es un amor que pasa por nosotros. Muy parecido al que tenía Santa Teresa, la Madre Teresa de Calcuta, que decía, hay que amar hasta que duela, hay que amar hasta que duela. Ella se ponía a hacer cosas que otros no harían ni por $1.000.000. Y ella tampoco lo haría por $1.000.000 lo que hacía. Lo hacían por ese amor a Dios, que le hacía amar al prójimo más dejado de lado por la sociedad. Por eso, la comunión es esto. La comunión es recibir este amor de Dios. Fíjense, ¿no? Qué importante que es esto para nosotros. Y esta comunión que la recibís acá en la iglesia y no en otro lado, la recibís porque la iglesia hace la comunión. Jesús instituyó el sacerdocio para que podamos hacerlo presente en cada misa. Si no hay misa, no hay comunión. Si no hay misa, no hay comunión. Por eso es importante habituarnos y venir a misa. Es importante habituarnos y venir a misa. Cuando llega el momento de la primera comunión, ya se lo voy adelantando a los padres que están acá, yo les hago una pregunta. ¿Qué van a recibir? La comunión, me dicen todos. ¿Qué comunión? ¿La primera o la última? La primera, si no venís en camisa vas a ver. Entonces, un chiquito, en una de las comunidades de 7 años, con toda inocencia, pero con toda la verdad, me dijo, voy a recibir la primera y la última. ¿Y saben una cosa? Hombre de palabra, cumplió, desapareció. Porque si venimos para la foto, si venimos por el trajecito, si venimos porque tenemos una fiesta más grande que mi cuñada, a ver, que yo la voy a dejar, no. Entonces, cuando yo tengo eso ya, lo dejé a Jesús, porque no necesito a Jesús. Yo no por el traje, por la foto, por el papelito que me dan. Tengo que tomar conciencia que vengo por estar en comunión con Jesús, una comunión permanente para mi vida, porque me hace bien, me hace bien. La iglesia hace la comunión. Sin misa no puedo recibir la comunión. No lo encuentro en Carrefour, en Coto, el día, una góndola que se comunión, 3 por 2. La comunión la encuentro acá. La iglesia hace la comunión. ¿Cómo dice? Ay, no escuché nada. Eso, la iglesia hace la comunión. Para recibir la comunión se produce un efecto a nosotros. Como dice la segunda lectura de hoy, nos hace comunidad, nos hace uno con los demás. Aquí hay gente que viene porque trajo a los chicos al catecismo, otros que vienen para rezar por un difunto. Algunos vio luz y entró, otro vino siempre, algunos vino a visitar acá la comunidad, pero todos estamos unidos en la fe, estamos unidos en la oración, estamos unidos rezando uno por otro. Este milagro lo hace la comunión. La comunión hace que nosotros sintamos, por ejemplo, el Papa lo tenemos que operar y recemos por el Papa. Qué importante, eso lo hace la comunión. Entonces, la iglesia hace la comunión, pero la comunión hace la iglesia. Entonces, cuando yo recibo el sacramento de la comunión, cuando yo comulgo, hay un efecto en mí. Vivo la comunión, vivo el amor de Dios, vivo el deseo de unidad. Algo transforma, dejo de ser un solitario, dejo de ser un individualista, me siento parte del cuerpo de Cristo. Con estos fríos de estos días, con el frío de hoy, yo escuchaba a algunos periodistas que hacían comentarios de la gente que vive en la calle. Qué feo. Vivir a la intemperie, con este frío, vivir a la intemperie. ¿Cuántos de nosotros estamos en la intemperie espiritual? Nos sentimos solos, abandonados, marginados. Cuando tenemos una familia que
percibe, cuando tenemos un techo que te cubre, que es la gracia de Dios, cuando hay brazos que te quieren abrazar, que son sus hermanos. Y vivimos en la intemperie, en un frío espiritual, porque nos falta justamente entrar en la dinámica de la comunión, de la comunidad. Qué importante. Entonces, hay un refrán que yo quiero que se lo lleven para pensar. En la iglesia hay un refrán que dice así: la iglesia hace la comunión hace la iglesia. ¿Cómo es el refrán? La iglesia hace la comunión hace la iglesia. No se lo olviden. Recuérdenlo, para eso están los refranes. Los refranes son sabiduría. Cortito y al pie, y te dan una gran enseñanza. La iglesia hace la comunión hace la iglesia. Por último, Moisés le dice al pueblo: recibirán un pan que no conocían ni tus padres ni tus antepasados. Y Jesús dice: aquí este pan es nuevo, no como el que comieron sus padres y murieron. La comunión es la gran novedad. Es la gran novedad. Y yo sé que algunos, yo no quiero venir a misa porque es aburrido, me aburro. Y saben la cosa, lo demuestran con la cara. No demuestran una idea. La misa es aburrida si yo no la comprendo. Si yo estoy acá y me siento, me paro, escucho a un gordo que habla. La misa es aburrida si yo no la entiendo. La misa es aburrida, discúlpenme lo que decir, si soy burro en las cosas de la fe. Si burro en las cosas de la fe. Para eso está la catequesis. Tenemos que darla mejor, tenemos que afinar un poquito más. La catequesis está para eso, para aprender y descubrir las claves de algo muy importante, por ejemplo, en la misa, entre otras cosas. Sí, los mandamientos, sí, las oraciones, todo eso es importante, pero aprender lo que se hace en la misa, por qué me paro, por qué me siento, por qué me arrodillo, qué significan las palabras que se pronuncian en la misa, cuáles son las partes de la misa que son hermosas y las comprendo. Una misa que es la palabra que te prepara para la misa de la comunión, para que salgas de la misa a misionar. Entonces, la misa es aburrida cuando yo soy burro en la cosa. Cuando la comprendo, cuando participo, la misa me renueva cada semana. Cada semana. La novedad, la gran novedad del mundo es la misa que se celebra todos los días. Pero padre, usted siempre dice la misma cosa, y parte de la misa que sí. Y a veces enseñanza que se repite. ¿Y por qué tiene que repetirlo, padre? ¿Por qué? Por lo mismo que hace tu mamá con vos. A ver si te entra. Es eso. La iglesia repite cosas como una madre, como un papá que le dice al hijo: mira, portate bien, no hagas esto lo que hace bien, anda por acá y te hace. Entonces, tiene sentido. Pero siempre, si yo comprendo la misa, hay siempre una novedad. Siempre me llevo algo que me renueva, algo nuevo y que me renueva. Por eso, saquémonos de la cabeza todo esto que se dice, que la misa es aburrida. La misa no debe ser divertida, no es un espectáculo ahí cómico, no es divertida, no es aburrida si yo la comprendo. Entonces saquémonos esa cosa que se nos mete en la cabeza. La misa es el gran regalo que nos hace Dios, porque en la misa se nos da Jesús. Y Jesús, por el Espíritu Santo, nos da su propia vida para que vivamos como verdaderos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Otro Cristo. Que así sea.